Anualmente, los arqueólogos hacen miles de nuevos descubrimientos que nos permiten aprender más sobre la historia humana. Pero a veces, los artefactos antiguos y los sitios de entierro son descubiertos por personas comunes e incluso animales. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En este video, te invito a explorar algunos hallazgos sorprendentes que fueron descubiertos completamente por accidente. Disfruta viendo. En junio de 2017, durante la construcción de una nueva línea de metro, los trabajadores hicieron un descubrimiento sensacional. Por pura casualidad, desenterraron las ruinas de un edificio antiguo y el esqueleto de un perro que murió allí hace alrededor de 1800 años. Este asombroso hallazgo se ubicó a unos 10 metros bajo tierra. Los arqueólogos que llegaron rápidamente al lugar se sorprendieron al descubrir que la estructura se parecía a los edificios de Pompeya. Los científicos creen que tanto la estructura como el esqueleto del perro se conservaron bien debido a un incendio que ocurrió en ese lugar en el siglo III después de Cristo. El edificio era una villa romana con un solarium. Los solariums se usaban para tomar el sol y solo estaban disponibles para personas adineradas. Este solarium no fue la excepción. El interior parcialmente conservado estaba ricamente decorado. Los arqueólogos encontraron fragmentos de frescos coloridos, muebles costosos, esculturas y un piso de mosaico. Desafortunadamente, es poco probable que los científicos puedan determinar el nombre del dueño de la villa y el solarium. Sin embargo, no cabe duda de que su propietario era un aristócrata. Si crees que los cazadores de tesoros son poco propensos a encontrar algo realmente único y valioso, estás equivocado. Un ejemplo sorprendente es la historia de Gareth Millward de Derbyshire, Inglaterra. En 2019, Gareth fue a buscar tesoros con sus amigos en un campo cerca de Ashbourne. Dijo que tenía la sensación de que la suerte lo esperaba allí. Por cierto, Gareth había estado usando un detector de metales durante años, pero hasta entonces no había encontrado nada particularmente valioso. Regresó a esa área varias veces, con la esperanza de encontrar algo único. Cuando sus amigos encontraron algunas monedas antiguas, decidió que no se iría del campo hasta encontrar lo que había ido a buscar. Finalmente, la suerte le sonrió y descubrió una moneda de oro martillada. En el anverso de la moneda había un barco con el escudo de armas real en las velas, junto con una inscripción en latín. Gareth supo de inmediato que era un hallazgo único. Más tarde quedó claro que la moneda se remontaba al periodo Tudor, específicamente al reinado de Enrique VII, lo que la hacía tener al menos 500 años de antigüedad. Su valor podría superar los $5.200. Gareth informó de su hallazgo al propietario del terreno, quien renunció a los derechos de propiedad, convirtiendo a Gareth Millward en el legítimo dueño de la moneda. En 2001, mineros en una pequeña mina cerca de la ciudad de Pindobaku, en el estado brasileño de Bahía, descubrieron un enorme bloque de esmeralda. La piedra medía 130 centímetros de altura y pesaba más de 360 kilogramos. Nunca antes se habían encontrado esmeraldas tan grandes en Brasil, por lo que los mineros no sabían qué hacer con ella. Las esmeraldas brasileñas son menos valoradas que las piedras preciosas de Colombia y Zambia, lo que dificultaba encontrar un comprador para una gema tan gigantesca. Por estas dos razones, cuando a los mineros se les ofrecieron $5.000 por la esmeralda, aceptaron de inmediato. El comprador rápidamente encontró a alguien a quien vendérsela, pero esta vez por $20.000. Los nuevos dueños de la esmeralda fueron Elson Ribeiro y Ruiz Ariba. Escondieron su compra en un garaje y comenzaron a buscar nuevos compradores, y encontraron uno. A finales de 2001, el empresario estadounidense Anthony Thomas buscaba nuevas ideas de inversión. Su consultor le había contado muchas historias sobre las esmeraldas brasileñas que podían comprarse a precios muy bajos. Thomas decidió invertir en piedras preciosas y viajó con sus asistentes a Sao Paulo. Allí conoció a Elson y Rui, quienes le ofrecieron venderle la piedra gigante por solo $60.000. El experto en gemas que Thomas había llevado le dijo que se trataba de un espécimen único y que su valor real podría superar los $900 millones. Por supuesto, después de escuchar esto, Thomas cerró el trato, transfirió la cantidad necesaria a la cuenta del vendedor y la piedra debía enviarse por correo, pero nunca llegó a su comprador. De hecho, la piedra tenía una larga historia de reventas. Fue vendida y comprada varias veces, hasta que terminó en manos de la policía. Los detectives intentaron durante mucho tiempo determinar quién
era el legítimo dueño de la piedra. Esta investigación duró 10 años y finalmente las autoridades brasileñas reclamaron la propiedad de la esmeralda, así que la enorme esmeralda nunca perteneció a ninguno de los revendedores. El monumento a Washington es uno de los 3 principales puntos de referencia de Estados Unidos en Washington, D.C. Este obelisco fue erigido en 1885, diseñado por Robert Mills, en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. El monumento es una columna hueca, revestida de mármol, coronada por una pirámide de 4 lados. En su interior hay 896 escalones que conducen a una plataforma de observación, a la que también se puede llegar en ascensor. La altura del monumento a Washington es de poco más de 169 metros. Antes de la construcción de la Torre Eiffel, el obelisco era la estructura más alta del mundo. Hoy en día sigue siendo la estructura más alta de Washington, D.C. y el obelisco más grande del mundo. Durante casi 200 años se consideró que la piedra angular del monumento se había perdido. Sin embargo, en 2015, durante la construcción de un depósito de aguas residuales, los trabajadores descubrieron un cubo de granito con una tapa. Dentro, encontraron 3 grandes botellas de vidrio que contenían periódicos con fecha del 1 y 30 de julio de 1815. Según los trabajadores que encontraron esta cápsula del tiempo, cuando abrieron la tapa de la piedra y sostuvieron los periódicos, sintieron como si hubieran viajado 200 años al pasado, experimentando una abrumadora sensación de asombro. En 2023, durante excavaciones en uno de los distritos más antiguos de la Lima moderna, Perú, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron las ruinas de una estructura ceremonial antigua construida hace unos 3.500 años. Dentro, descubrieron los restos de un adulto y 4 momias infantiles. Como las momias tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, los científicos concluyeron que los niños pertenecían a la cultura Ica, que habitó la costa central de Perú antes del Imperio Inca. Se encontraron varios objetos de cerámica junto a las momias. El cuerpo de cada niño estaba colocado en posición fetal y cubierto con racimos de vides. Este hallazgo revela detalles sobre los rituales funerarios de la gente de Ica. Sin embargo, lo que más asombró a los científicos fue el cabello excepcionalmente bien conservado en los cráneos de las momias. Por supuesto, esta no es la primera vez que se encuentran momias con cabello conservado. Un descubrimiento similar se realizó ese mismo año en otra región de Perú, donde se encontró un esqueleto de 1000 años con el cabello notablemente bien conservado. Sin embargo, tales descubrimientos son extremadamente raros, lo que hace que cada momia de este tipo sea muy valiosa para los científicos. En 1952, un escolar en Fife, Escocia, fue castigado por mal comportamiento al ser obligado a recoger papas. Sin embargo, junto con las papas, también desenterró un descubrimiento sensacional, un fragmento de una antigua estatua egipcia. El niño mostró el artefacto a su maestro y al día siguiente visitaron juntos el Museo Real de Escocia. Allí, el egiptólogo Cyril Aldred confirmó que el escolar había encontrado la cabeza de una estatuilla egipcia antigua que data de la 12ª dinastía, lo que significa que el artefacto tenía alrededor de 4000 años de antigüedad. Sorprendentemente, en los siguientes 30 años se encontraron 18 fragmentos más de antiguas estatuas egipcias. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron entender por qué se encontraron tantas estatuas antiguas en el condado escocés. Elizabeth Goring, curadora del Museo Real de Escocia en Edimburgo, investigó este misterio. Descubrió que el joven heredero de Melville House, en cuyos terrenos se encontraba la escuela y donde se encontraron los artefactos, tenía una fascinación por la historia del antiguo Egipto. En 1856, Lord Alexander Leslie Melville Balgony viajó a Egipto y trajo de vuelta todas estas estatuas. Después de la muerte de Balgony, sus familiares almacenaron los artefactos en un anexo y se olvidaron de ellos. Como la casa estaba en constante renovación, las estatuas se rompieron y terminaron enterradas en el suelo. Hoy en día, los 18 artefactos se encuentran en el Museo Nacional de Escocia. A veces, durante la construcción de infraestructuras urbanas, los trabajadores hacen descubrimientos grandiosos por accidente. Un caso así ocurrió en el año 2019 en los suburbios de Ciudad de México. Mientras construían una nueva parada de autobús en Ecatepec de Morelos, los trabajadores se sorprendieron al encontrar que un túnel antiguo estaba escondido bajo la calle de la ciudad. Informaron de su descubrimiento a los arqueólogos, quienes comenzaron las excavaciones al día siguiente. Durante la investigación, se reveló que el túnel fue construido por los aztecas durante el reinado de Moctezuma en el siglo XV. Dentro del túnel, una pared de 12 metros presentaba fragmentos de tallas de piedra que servían como decoración. Todas estas tallas estaban relacionadas con la deidad del agua y la fertilidad, Tlaloc. Tlaloc usualmente era representado con grandes ojos y colmillos expuestos. Los aztecas creían
creían que esta deidad daba vida a todos los seres vivos en la tierra, pero al mismo tiempo, Tlaloc podía enojarse y quitarle la vida a cualquiera que lo desagradara. Por lo tanto, los aztecas intentaban por todos los medios ganarse su favor y temían hacer algo que pudiera desagradar al dios. Dentro del túnel, los arqueólogos también encontraron objetos hechos de vidrio, porcelana, mayólica y dos estatuas, una figura sentada sin cabeza y el fragmento de las piernas de otra estatua. La infame ciudad romana de Pompeya fue destruida en el año 79 después de Cristo, durante la erupción del monte Vesubio. En el año 2023, durante excavaciones adicionales, los arqueólogos accidentalmente hicieron un descubrimiento impactante que arroja luz sobre un nuevo aspecto de la vida en Pompeya. Entre las ruinas, encontraron una panadería-prisión donde trabajaban esclavos. Esta estructura se utilizaba para moler grano para hornear pan. Los esclavos que trabajaban en este edificio no tenían permitido salir. Pasaban todo su tiempo dentro de las instalaciones, con una única ventana ubicada en el techo. Los burros, que caminaban en círculos para hacer funcionar el molino, también vivían en el mismo edificio. Dentro de la panadería, los arqueólogos encontraron los restos carbonizados de 3 personas que perecieron durante la catástrofe. Estas personas no tenían forma de escapar y estaban atrapadas. Estaban aterrorizadas por su situación desesperada y se abrazaban entre sí al enfrentarse a la muerte. Suena horrendo, pero en la antigüedad los esclavos no eran considerados personas. El escritor romano Apuleyo describió en sus obras el brutal trato hacia los esclavizados. Este hallazgo arqueológico se ha convertido en una prueba vívida de que tal crueldad era, de hecho, la norma entre los ricos de Pompeya. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de la Odisea, ubicada en la actual provincia de Denizli, Turquía, se descubrió la cabeza de una estatua de Higía. Este hallazgo tiene alrededor de 2100 años, aunque el escultor permanece desconocido. Higía es la antigua diosa griega de la salud. Las estatuas de ella a menudo se colocaban en centros de sanación y en templos dedicados a su padre, Asclepio, el dios de la medicina. Típicamente, Higía es representada como una joven y hermosa mujer alimentando una serpiente de su cuenco. El símbolo de Higía, o la higiene en la medicina, sigue siendo una serpiente enrollada alrededor de un cuenco hasta el día de hoy. La ciudad de la Odisea, donde los arqueólogos modernos regularmente encuentran artefactos griegos antiguos, fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Antíoco II Teos, en el sitio de la antigua ciudad de Diópolis. La Odisea fue nombrada en honor a la esposa del rey, Laódice. La ciudad rápidamente prosperó y se volvió rica debido a su ubicación en la ruta de la seda y el río Lico. Cada nuevo descubrimiento en la Odisea es un artefacto valioso para los arqueólogos e historiadores, ya que proporciona más información sobre la historia, la cultura, las costumbres y la artesanía de los habitantes de esta antigua ciudad. En el año 2007, un agricultor chino llamado Sr. Zhang, del condado de Qixian, comenzó a trabajar en la construcción de un pozo en su jardín. Cuando cavó un agujero de unos 20 metros de profundidad y descendió en él, se dio cuenta de que había descubierto una enorme cueva kárstica. Zhang estaba fascinado con su hallazgo. Decidió explorar la cueva y documentar su pequeño viaje hacia lo desconocido en video. Más tarde, compartió el video en línea. Las imágenes se hicieron rápidamente virales y los usuarios comenzaron a expresar su deseo de visitar la cueva. Gradualmente, los turistas comenzaron a visitar la propiedad del agricultor. Los visitantes de este increíble sitio natural informan que la cueva se extiende 300 metros. Dentro, hay numerosas estalactitas y estalagmitas que forman varias formas intrincadas. Según los turistas, dentro de esta cueva sienten como si hubieran entrado en un castillo de cuento de hadas. Curiosamente, ya se había descubierto una cueva kárstica a varios kilómetros de la casa del señor Zhang, con una longitud total de 1200 metros. Los científicos quedaron asombrados por estos dos descubrimientos, ya que la mayoría de las cuevas kársticas están ubicadas en laderas y las subterráneas son extremadamente raras. Además, es casi inaudito que dos cuevas kársticas subterráneas estén ubicadas tan cerca una de la otra. Las cuevas kársticas se forman por la disolución de rocas como la caliza, dolomita y yeso. Típicamente, se crean en áreas con drenaje de agua y son conocidas en todo el mundo por sus impresionantes y coloridas formaciones rocosas. En el año 2019, Betty y Robert Fuchs compraron una casa en Dorset, Inglaterra. El edificio había sido construido en el siglo XVII y había pasado por muchas renovaciones y reparaciones, pero aún no era cómodo para vivir. Por esta razón, la pareja decidió hacer una renovación importante. Robert se encargó de las reparaciones él mismo, comenzando por la cocina. Mientras reemplazaba el piso, notó fragmentos de cerámica, pero no les dio mucha importancia. Después de quitar otra capa del piso, encontró una gran cantidad de monedas de oro y plata. Imaginen la sorpresa de Robert cuando se dio cuenta de que había encontrado un verdadero
verdadero tesoro. El hombre quedó atónito y compartió la noticia con su esposa. Betty le aconsejó que colocara cuidadosamente todas las monedas en un balde y llamara a un oficial local de enlace de hallazgos. Cuando llegó el experto, informó a la familia que su hallazgo databa del siglo XVII. Lo más probable es que el tesoro haya sido escondido en la casa durante la Guerra Civil Inglesa, entre 1641 y 1660. El experto también contactó a arqueólogos, quienes pronto llegaron a la casa de los Fuchs y se llevaron el hallazgo con ellos. En total, 1029 monedas de oro y plata habían sido escondidas bajo el suelo. Se cree que pertenecían a un hombre adinerado que se fue a la guerra y murió, dejando su tesoro detrás en la casa, que a simple vista parecía poco llamativa. Por ley, tales hallazgos se convierten en propiedad del Estado, pero deben ser adquiridos por un museo al valor tasado, con un porcentaje destinado a los descubridores. El tesoro fue valorado en 35,000 libras, pero el museo no quiso comprarlo, por lo que las monedas quedaron en posesión de la familia Fuchs. La pareja subastó su hallazgo en Dorchester, donde se vendió por 60,740 libras. En abril de 2023, arqueólogos en el este de la India descubrieron una antigua estatua budista de un elefante. Después de realizar investigaciones, se determinó que la estatua tiene 2.300 años de antigüedad. La estatua fue encontrada en las orillas del río Daya, cerca de un pilar de laterita roja. Además del elefante, también se descubrieron las ruinas de un antiguo templo budista en el lugar. El río Daya es muy valorado por los arqueólogos, ya que es rico en diversos artefactos budistas que datan del siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo, un período en el que el budismo era la religión dominante en la región. Curiosamente, los arqueólogos habían encontrado previamente una estatua de elefante muy similar en Dali, un antiguo centro budista ubicado a 19 kilómetros de donde se hizo este nuevo descubrimiento. La estatua anterior data del año 272 al 231 a.C. Desde la antigüedad, los elefantes han sido venerados como animales sagrados en India. Simbolizan fuerza, poder y sabiduría. Esto se debe a que en las leyendas budistas, los elefantes eran considerados cercanos a los dioses. Además, una de las principales deidades hindúes, Ganesha, el hijo de Shiva y Parvati, es representado con la cabeza de un elefante. Un residente de la región de Ostrakhan, ubicada en el sur de Rusia, descubrió accidentalmente un antiguo túmulo funerario con restos humanos en su propiedad. Según Ruslan Mudev, estaba realizando algunas excavaciones cuando su pala golpeó algo duro. El hombre retiró cuidadosamente la tierra alrededor del objeto y encontró una vasija de bronce. Curioso por su descubrimiento, Ruslan continuó excavando y pronto encontró varios artefactos antiguos más. Luego decidió informar de su hallazgo al Museo Histórico de Astrakán. Al enterarse del tesoro, el museo envió un equipo de arqueólogos al sitio. Al examinar por primera vez los artefactos, los científicos sugirieron que pertenecían a una persona muy rica que vivió en esta área antes de la era común. Durante la excavación, los arqueólogos descubrieron que la propiedad de Ruslan albergaba una tumba genuina con los restos de un jefe tribal sármata. La cabeza del jefe estaba ligeramente elevada, lo que indicaba su alto rango durante su vida, y su cuerpo estaba cubierto con una tela que contenía incrustaciones de oro, lo que testificaba aún más su estatus. Sorprendentemente, a pesar de que los restos tienen más de 2000 años de antigüedad, los dientes del esqueleto estaban bien conservados. En la tumba del jefe, los arqueólogos encontraron una colección de cuchillos y varios objetos hechos de bronce y oro. Durante excavaciones posteriores cerca de la tumba, los arqueólogos descubrieron otros sitios de entierro con restos bien conservados. En el otoño de 2023, paleontólogos en el este de China descubrieron 2 fósiles bien conservados de lampreas antiguas. Estos fósiles tienen aproximadamente 160 millones de años. Los animales pertenecían a 2 especies, una de las cuales los científicos llamaron asesina y la otra dientes grandes. Aunque criaturas similares a las lampreas aparecieron en nuestro planeta hace más de 350 millones de años, se han encontrado fósiles de ejemplares tan antiguos en raras ocasiones. Este descubrimiento se convirtió en una verdadera sensación, permitiendo a los científicos aprender más sobre la estructura y el estilo de vida de los ancestros de las lampreas modernas. Los especímenes antiguos eran bastante grandes. La especie asesina tenía una longitud corporal de unos 65 centímetros. Los fósiles de lamprea previamente encontrados del período Jurásico y anteriores eran mucho más pequeños que
estos dos especímenes. Aunque las lampreas modernas pueden alcanzar hasta 120 centímetros de longitud, a juzgar por la estructura oral de las lampreas antiguas, los científicos concluyeron que se adherían a los cuerpos de peces y otros animales marinos y se alimentaban de su sangre. Las lampreas modernas llevan casi el mismo estilo de vida que sus ancestros, viviendo en mares, océanos, ríos y lagos, y alimentándose de la sangre y tejido muscular de otras criaturas acuáticas. En el este de Inglaterra, hace varias décadas, los arqueólogos descubrieron asentamientos de la Edad de Hierro. Las excavaciones han continuado en este sitio periódicamente desde entonces. Uno de los últimos hallazgos fue un fragmento de un peine rectangular con dientes toscamente cortados. El análisis de este artefacto reveló que estaba hecho de un cráneo humano y tiene más de 2000 años de antigüedad. En los tiempos modernos, un accesorio así se consideraría macabro, pero las personas antiguas a menudo hacían objetos de huesos, incluidos huesos humanos. Los científicos creen que el peine no se usaba para su propósito original y pudo haber servido como talismán. Llegaron a esta conclusión por la presencia de un agujero en el centro del peine. Por supuesto, es imposible determinar de quién era el cráneo de donde provino este hueso. Los expertos tienen dos teorías al respecto. Según una, el talismán podría haber pertenecido a un antiguo guerrero que después de derrotar a su enemigo, talló el peine del cráneo del caído y lo usó alrededor de su cuello como trofeo. También es posible que el talismán se haya hecho del cráneo de un jefe tribal como una forma de recordarlo. Anteriormente, los arqueólogos habían encontrado otros dos peines similares, también hechos de hueso parietal. Curiosamente, fueron encontrados a tan solo 25 kilómetros del sitio donde se descubrió este tercer peine. Esto sugiere que los habitantes de la Edad de Hierro de Gran Bretaña tenían alguna tradición relacionada con la fabricación de tales objetos a partir de cráneos humanos. Sin embargo, los científicos aún no conocen los detalles o el propósito de esta práctica o ritual. A veces, las personas tienen mucha suerte y logran encontrar un verdadero tesoro. Aunque esto ocurre muy raramente, existen personas tan afortunadas. Uno de ellos es un residente del condado de Mercer, en Kentucky, Estados Unidos. Este hombre tuvo la suerte de encontrar un tesoro compuesto por casi 700 monedas de oro y plata, acuñadas entre 1840 y 1863 en uno de sus campos de maíz. El nombre del agricultor y la ubicación exacta del hallazgo no han sido revelados. Representantes de la empresa Numismatic Guarantee confirmaron la autenticidad de las monedas. La mayoría del tesoro consiste en monedas de dólar, mientras que el resto son monedas de 10 y 20 dólares. Las más valiosas y raras entre ellas son las monedas de 20 dólares de oro, con un valor estimado en más de $100,000 cada una en subasta. Los expertos creen que el tesoro fue enterrado durante el avance de las fuerzas confederadas en 1863. Muchos residentes locales enterraron su riqueza durante la guerra civil para evitar ser robados en medio de las acciones militares. En el año 2020, Chris Hopkins, un residente de Bromsgrove en Worcestershire, Inglaterra, decidió limpiar su jardín con sus hijas. Mientras quitaban las malezas, cavó un agujero y descubrió algo sorprendente: una casi intacta motoneta italiana, Bianchi Falco, de 49 cc, con un motor de la compañía austriaca Puch, producida en la década de 1960. Según Chris, había vivido en esa propiedad durante 8 años y no tenía idea de que el lugar ocultaba algún secreto. Los anteriores propietarios de la casa usaban el área como un vertedero de residuos de jardín, por lo que Chris eligió el sitio para crear un macizo de flores. Chris cuenta que cuando él y su hija comenzaron a cavar, su pala golpeó algo. Fue entonces cuando vio que era una rueda. Al principio, Chris pensó que era solo basura o una bicicleta, pero con cada movimiento de la pala, quedó claro que era una motocicleta completa. Chris no sabe la historia de su hallazgo, quién era el dueño de la motocicleta ni cómo terminó bajo tierra. Le gusta imaginar varios escenarios que expliquen cómo llegó la motoneta allí. Tal vez fue escondida por un ladrón que la robó, o por alguien que chocó contra una cerca y quiso ocultar el incidente, o tal vez alguien simplemente dejó la motocicleta bajo tierra como una especie de tesoro, con la intención de sorprender a quien la encontrara, tal como lo fue para Chris Hopkins. Puede sorprenderte, pero a veces los descubridores de artefactos antiguos y sitios de entierro no son arqueólogos ni personas comunes, sino animales salvajes. Una historia así sucedió en Brandeburgo, Alemania, en el año 2013. Un tejón decidió construir una nueva madriguera para sí mismo. Eligió un lugar que, como resultó más tarde, era un antiguo sitio de entierro. Actualmente hay una granja en este sitio, donde descansaban 2 escultores que también eran aficionados a la arqueología. Según Lars Wilhelm y Hendrik Ring, notaron algo que sobresalía del suelo y parecía un hueso. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que tenían razón. Había efectivamente un hueso en la madriguera del tejón.
Tejón, y era humano. Los escultores sabían que un campo de entierro había sido descubierto cerca en la década de 1960, por lo que decidieron informar a los arqueólogos sobre su hallazgo, pero primero decidieron examinar la madriguera por su cuenta. Bajaron una cámara a la madriguera del Tejón, y las imágenes revelaron restos humanos y varios artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos llegaron a la granja, descubrieron que había 8 tumbas antiguas en la madriguera del Tejón que datan del siglo XII. 2 de las tumbas pertenecían a personas ricas, ya que dentro de ellas se encontraron espadas, joyas y objetos valiosos. En el verano del año 2024, durante trabajos de construcción de una carretera en los Países Bajos, un operador de excavadora hizo un descubrimiento verdaderamente único: los restos de una antigua y muy grande criatura. Según el trabajador, al ver el esqueleto, inmediatamente pensó en dragones. Reportó su hallazgo a los arqueólogos. Durante la excavación, los investigadores lograron recuperar restos bastante bien conservados de una criatura previamente desconocida de la arenisca. El esqueleto estaba incompleto, por lo que aún no es posible identificar de manera definitiva a qué pertenecía. A juzgar por el tamaño de los huesos encontrados, los científicos estimaron que la criatura podría haber medido hasta 10 metros de largo. La forma de su cuerpo se asemejaba en cierta medida a un dragón, aunque probablemente no tenía alas. En este punto, los científicos no están listos para responder a la pregunta de a quién pertenecen los restos desenterrados. Gracias al excavador, es más probable que se trate de algún tipo de dinosaurio y no de un dragón mítico. Alemania a menudo es considerada la cuna de la cerveza, pero eso no es del todo correcto. La primera receta de una bebida de bajo contenido alcohólico hecha de cebada germinada pertenecía a los sumerios. Esta antigua civilización existió desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo hasta el primer milenio antes de Cristo en el sur de Mesopotamia. Los sumerios probablemente elaboraban pequeñas cantidades de cerveza con fines medicinales, ya que los arqueólogos no han encontrado cervecerías a gran escala de esta civilización. Sin embargo, en el año 2021, los investigadores descubrieron la cervecería del faraón Narmer en la antigua ciudad egipcia de Abidos. Imaginen la sorpresa de los arqueólogos cuando la cervecería fue completamente descubierta. No era un pequeño taller, sino una auténtica fábrica para producir cerveza. Esta estructura tiene más de 5.000 años de antigüedad. La capacidad de la cervecería es impresionante, ya que podía producir hasta 22.000 litros de cerveza de una vez. La instalación consistía en 8 grandes secciones, cada una de 2 metros de largo, 2 metros y medio de ancho y medio metro de profundidad. Cada sección contenía aproximadamente 40 recipientes de barro dispuestos en 2 filas para calentar una mezcla de grano y agua. Esta cervecería fue construida específicamente para los rituales del faraón Narmer, que se llevaban a cabo en las estructuras funerarias de los antiguos gobernantes egipcios. Durante las excavaciones en dichas estructuras, los arqueólogos han encontrado numerosas evidencias de que la cerveza se utilizaba activamente en los rituales sacrificiales y otras ceremonias. En el año 2023, los arqueólogos reanudaron las excavaciones en los terrenos del Foro de César en Roma. El Foro Imperial fue construido en el año 46 a.C. por orden de Cayo Julio César. Este complejo arquitectónico pasó por varias reconstrucciones, una en el siglo II después de Cristo, otra en el siglo III después de Cristo y finalmente en el siglo XVI, cuando se construyó un hospital de panaderos en sus terrenos. Fue en el sitio de este hospital donde los arqueólogos comenzaron sus excavaciones. Los hallazgos de los investigadores no están relacionados con la antigua Roma, pero aún son valiosos para comprender la medicina del siglo XVI. En los terrenos del antiguo hospital de panaderos, los arqueólogos descubrieron muchos instrumentos médicos, incluidas botellas de orina. En la Edad Media, la uroscopía era uno de los métodos principales de diagnóstico para los médicos. Se llenaban botellas de vidrio con la orina de los pacientes, que luego se enviaban al médico. El doctor examinaba la muestra en busca de sedimentos, verificaba su color y olor, y en algunos casos, incluso la probaba. Aunque esto pueda parecer desagradable e incluso repulsivo hoy en día, este método permitía a los médicos diagnosticar fácilmente afecciones como la diabetes, que a menudo resultaba en cambios en el olor y el sabor de la orina debido a los altos niveles de glucosa. Y eso es todo de mi parte por ahora. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu participación es la mejor recompensa para mí. Gracias por ver. Nos vemos pronto. Adiós y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.